esfuerzo que significa armar un coloquio. Así que primero muchísimas gracias, encuentro que es maravilloso que se generen estos espacios. Le comentaba a Aníbal que le estoy muy agradecida porque la verdad no se me hubiese ocurrido jamás escribir algo sobre este tema en particular. Yo soy tarotista y muy tarotista parece, porque me encontré con todo un mundo cuando llegó esta invitación a reflexionar sobre este tema. Así que también para mí esto fue un regalo. Bueno, es un mundo grande, súper extenso y por virtud al respeto del tiempo de los expositores y los presentes en este día de reflexión, voy a hacer una síntesis, ¿no? Como es propio de una ponencia. El nombre, claro, de la presentación dice un poquitito de lo que se trata, ¿no? Como el esoterismo hoy día es parte del mercado. Antes se decía que no todo se podía comprar. No sé. Por lo menos la sociedad capitalista de consumo está intentando ver que sí todo se puede. Bueno, este trabajo son algunas reflexiones desde la antropología, la sociología y la historia de las religiones. Para eso voy a hacer una muy breve historia del esoterismo occidental. Breve historia porque son siglos y siglos, desde el paganismo hasta el esoterismo, algunos incluso llaman posmoderno. Durante 4 momentos de la presentación voy a hacer unos pequeños zoom conceptuales para poder manejar una misma base terminológica. Bueno, el paganismo, dentro de la historia del esoterismo occidental, hace referencia a la cultura religiosa politeísta precristiana de Europa occidental, tanto de las religiones de las tribus celtas o germánicas, como la antigüedad clásica, es decir, Grecia-Roma, ¿no? Por eso subrayo el concepto de religión. En un coloquio de esoterismo deberíamos tener algunos conceptos claros, por lo menos, entre nosotros. Por eso he dicho que esta ponencia es una reflexión desde, por lo menos, 3 grandes ciencias, ¿no? La sociología, la historia y la antropología. El concepto de religión debe ser de uno de los más estudiados por la sociología y la antropología específicamente. Y aquí trato de hacer un compilado de grandes autores de distintos tiempos, antropólogos y sociólogos respecto a la religión. Dice, en ese zoom que hago abajo ahí de color celeste, dice, la religión ha sido definida como un sistema de reglamentación de la vida y un sistema solidario de creencias y prácticas relativamente sagradas, que unen en una misma comunidad moral, Durkheim, doctor, donde sus participantes suplican favores y concesiones. Fraser. Aquí vemos cómo 3 autores, Weber, Durkheim y Fraser, 2 sociólogos y un antropólogo, hacen distintos aportes para definir qué es lo que es la religión. En algún momento del coloquio se han nombrado algunos conceptos que deberíamos nosotros tener claro de lo que estamos hablando. Entonces, para saber si lo que nosotros hacemos es religión o no, deberíamos tener una misma base conceptual, ¿no? Entonces, si tomáramos esta gran definición que he creado con los aportes de estos grandes autores, podría haber tomado 10 más, pero tomé a los más relevantes. La religión es un sistema que reglamenta la vida de las personas, que te ofrece una comunidad en común, donde hay un sistema que de alguna manera tiene creencias y prácticas que comparten sus miembros, y algo que distingue a la religión, que veré después luego con la magia, es que en la religión, según Fraser, lo que distingue la religión versus la magia es que sus participantes
hacen solicitudes en tono de súplica, algo que no sucede con la magia. Bueno, me largo del Zoom y vuelvo a la historia del esoterismo occidental. Bueno, el término pagano se deriva del latín pagus, que esencialmente significa campo o localidad rural. La expresión paganismo se refiere entonces al conjunto de religiones, prácticas espirituales, creencias o tradiciones originarias de los pueblos europeos anteriores al advenimiento del cristianismo. El término pagano, paganismo, aparece por primera vez en inscripciones cristianas de principios del siglo IV, durante la decadencia del Imperio Romano, para designar de forma peyorativa a los no cristianos, que mantenían sus tradiciones y cultos ancestrales, siendo muchas veces acusados de brujería y de practicar el culto al diablo. De hecho, si uno hace un análisis en el ámbito rural, el paganismo sobrevivió hasta muy avanzada la Edad Media incluso. Bueno, las 4 corrientes que componen el paganismo son la Wicca, la brujería feminista, el druismo y la tradición nórdica. El druismo es la religión de los pueblos celtas, ahora que hace poquitito celebramos Halloween, y aquí viene, que se supone emigraron a Europa occidental hacia el siglo III a.C. El término druida se deriva de los términos indoeuropeos para el roble, dras, y el conocimiento, win. Así, druida significa alguien con el conocimiento del roble o sacerdote del culto del roble. Los druidas eran reconocidos como los hombres medicina de los pueblos celtas, que combinaban la herbolaria, la adivinación y el chamanismo. Los druidas reverenciaban al sol y llevan a cabo sus ritos a la luz del día. Al igual que la brujería feminista y la Wicca, los druidas celebran las estaciones en 8 fiestas y realizan rituales de iniciación. El druidismo concede gran importancia a los bosques sagrados, a los círculos de piedra, como Abubur y Stonehenge. Esta figura, no sé si ubican Stonehenge, estos grandes bloques de rocas sobrepuestas en círculo, y a las tradiciones ligadas a los árboles. En la década de los 60 ocurrió un resurgimiento del druidismo, pero este druidismo contemporáneo ya no es exclusivamente celta, por supuesto, sino que se nutre eclécticamente, es decir, de diversas fuentes, de una serie de tradiciones religiosas. La tradición nórdica. La tradición nórdica sigue las antiguas creencias o rituales de los pueblos germánicos, es decir, teutones, anglosajones y los escandinavos, los nórdicos. Los miembros de la tradición nórdica celebran fiestas estacionales y hacen hincapié en el carácter sagrado de la naturaleza. Una de las formas es el odinismo o asatru. Odín era una de las principales deidades de la primitiva cultura escandinava, nórdica, a la que se llamaba Wota. Felipe Armas habló recién, estábamos presentes de Wota, ¿no? en la Europa en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A la que se llamaba Wota en términos germánicos y Woden en las culturas anglosajonas. Se refiere a una deidad masculina asociada con la metalurgia, la escritura, es decir, las runas sagradas, la sabiduría, los rituales chamánicos, la cultura guerrera y la magia ritual. Y también hago uso, que ustedes me permiten. Respecto de la magia, también hay muchos aportes, mucha investigación de esta ciencia respecto a qué es la magia, cómo podemos catalogarla, qué es magia, qué no es magia, etc. Entonces aquí también tomo a distintos autores y podríamos lograr una especie de definición. Dice, los magos creen que por medio del ritual y de la imaginación
la mente puede controlar las fuerzas secretas de la naturaleza y por ende las entidades y fuerzas que rigen los acontecimientos. Quizá el poder de la magia se relaciona con las necesidades psicológicas del ser humano, otorgándole confianza en momentos de crisis. Bueno, en la primera parte toma una definición de Luhrmann que nos hace ver lo que está funcionando como principio cuando los magos hacen magia. O sea, en el fondo hay una cuota ahí de fe que la mente puede controlar el medio físico. Que se trata de que además la naturaleza tendría ciertas fuerzas secretas y que hay entidades y fuerzas que rigen los acontecimientos. Marinovsky, que es un antiguo antropólogo como de la primera escuela, él también por su posición teórica considera que una de las cosas más importantes de la religión es que ofrece confianza a las personas. Cuando uno no puede controlar, es lo que dice él, lo que observa por lo menos en sus investigaciones etnográficas, cuando el hombre no es capaz de controlar la naturaleza, realiza actos mágicos. Por ejemplo, él habla de marinos que van a cazar al mar, pescadores, pero antes de cazar ellos hacen un rito en el barco, que es una forma de controlar de que no les ocurra algún desastre en el proceso de pesca. Entonces, Marinovsky, Fraser especialmente ven en eso un acto mágico. Acá no lo destaco tanto por una cosa de tiempo, pero Fraser dice que un acto es mágico cuando no hay un acto de súplica respecto a dioses o a deidades, entidades, porque efectivamente los magos consideran que ellos tienen un poder sobre estas fuerzas de la naturaleza. Por lo tanto, la forma que tiene el hombre de acercamiento a, digamos, lo superior no es en absoluto en tono de súplica, casi como un mandato. Incluso hay muchos ejemplos antropológicos de culturas donde los chamanes, podríamos decir, que es un concepto más o menos general, el acercamiento con los dioses es casi, podríamos decir, un insulto, una amenaza. O sea, si tú no me concedes esta situación, ya verás lo que te voy a hacer. Hay algo en nuestras formas populares de esoterismo, creo yo, ¿eh? Cuando los chiquillos quieren encontrar pololo, ahí ponen de cabeza San Antonio. Bueno, continúo. La Wicca. La Wicca, tan famosa por estos días, es también, así le llaman, la religión de la brujería. Además de participar de ritos estacionales consistentes en un ciclo de 8 fiestas, se concibe como una religión que implica una serie de iniciaciones con frecuencia llevadas a cabo con el cuerpo desnudo y que a veces incluye sexo ritual o nupcias sagradas. Hace hincapié en la diosa madre y en el dios astado. También lo mencionó Felipe en algún momento, ¿no? Esta mezcla, este híbrido entre hombre y diablo. Las bases de las prácticas rituales Wicca la constituye la polaridad sexual, que suele concentrarse en la dinámica heterosexual como medio de acumulación de energía mágica durante los rituales en círculo. La brujería feminista es una forma de Wicca, podríamos decir, es una subdisciplina de la Wicca, que a menudo ha sido descrita como brujería diánica por la diosa romana Luna Diana. Tienden a celebrar la tierra, lo femenino y los aspectos oscuros de la naturaleza. Bueno, hay autores que hacen algunas distinciones, por ejemplo, menciona por qué los druidas se vinculan con el bosque, con los círculos, los ciertos de piedra, en espacios abiertos. En cambio, la brujería feminista, la Wicca, es mucho más oscura, tiene que ver con la luna, con la noche, también haciendo como muestra de estas polaridades de masculino, femenino, día, noche. Eso es como un universal cultural. Bueno, el neopaganismo, para acercarme un poquitito al tema real
que quiero compartir con ustedes, el neopaganismo terminó, por lo demás, permítame que me diría Felipe, una farándula de altura. Algunos dicen que este término habría sido adoptado por los nazis, ¿no? Que fueron los primeros normalmente en utilizarlo. Ustedes saben que Hitler lo que trataba de hacer, con ayuda también de científicos, de historiadores, de antropólogos, de arqueólogos, era poder encontrar algo que lo vinculara con lo más sagrado, lo más alto de la cultura. Bueno, por ahí va la cosa, pero no me voy a desviar tanto. Entonces, el neopaganismo o paganismo moderno corresponde al renacimiento o a la recuperación de la antigua religión de Europa occidental. En otras palabras, también son estos los movimientos revitalizadores. Hay toda una línea de estudio que habla sobre la revitalización. Hay unas cosas realmente particulares, y por eso te decía, Aníbal, agradezco porque me encontré con unas cosas increíbles. Por ejemplo, en algunos países, si no me parece, en Australia, cosa que jamás había escuchado en mi vida, cultos cargo, que tiene que ver con un suceso que ocurre en una isla y que finalmente se termina siendo culto casi que la aviación, una cosa realmente increíble, donde se producen movimientos modernos, donde se revitalizan antiguas prácticas o creencias, pero con un gran sincretismo religioso. Bueno, entonces el neopaganismo vendría a ser esta revitalización de la Wicca, la tradición nórdica, el druidismo, la brujería feminista, pero con, digamos, un tono bastante diferente, ¿eh? No es tan originario como sus practicantes aspiran a ser reconocidos. Bueno, y por otra parte, tenemos nosotros toda la línea del paganismo y del neopaganismo. Otra cosa es el esoterismo occidental. Por otra parte, como decía, está el esoterismo occidental, o también se le llama la tradición de los misterios occidentales, y está marcado por las influencias de las corrientes occidentales de la alquimia, la cábala, la antroposofía, la francmasonería, el orfismo, el gnosticismo, el hermetismo, el martinismo, el pitagorismo, el rosacrucismo, la teosofía y el telema. Y seguramente hay uno que se escapa, porque esto es un gran híbrido. Y aquí un concepto que deberíamos discutir: esoterismo. Y aquí es casi un acto de justicia. Muchos dicen que el concepto de esoterismo, el primero que hace mención fue Aristóteles. No, señores, no fue Aristóteles. Fue Clemente de Alejandría. Clemente de Alejandría fue el primero en usar el término esoterismo, que proviene del griego esoteros, que significa interior. Quien divulga el concepto es Eliphas Levi, relacionándolo con la idea de que la divinidad está dentro de la persona humana y que el conocimiento divino, es decir, la gnosis, se deriva de una clase especial de conocimiento interno o autoconocimiento, y gracias a este es capaz de obtener la iluminación o la salvación individual. Continúo. Entre los conceptos centrales del esoterismo occidental está la idea de alma universal y la noción de poderes ocultos, de prácticas rituales, que pueden activarse mediante la magia ritual. Es decir, la doctrina de las correspondencias y la importancia de la gnosis, el conocimiento divino, el reconocimiento de un yo superior y de que la divinidad se encuentra al interior de la persona humana. Desde una perspectiva histórica, un historiador, Fabre, que estará bien pronunciado, distingue una serie de etapas del esoterismo occidental, inclusive. Él habla de un esoterismo renacentista, un esoterismo medieval, un esoterismo barroco, un esoterismo ilustrado, un esoterismo romántico, hasta el esoterismo del siglo XX. Y incluso hay un autor que dice que incluso podríamos hablar de un esoterismo posmoderno, que sería el cual nosotros estamos vivenciando. Bueno, según ha establecido, esto me interesa, escúchenlo porque a mí me sorprendió bastante, el Centro de Estudios sobre Esoterismo Occidental de la Unión de Naciones Suramericanas. Yo me llevé esa sorpresa.
existe y tiene base en Argentina, por supuesto en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, según este centro, académico por supuesto, la historia del esoterismo occidental abarca cronológicamente desde el siglo V hasta el presente, dentro del cual podría distinguirse un esoterismo nutrido culturalmente de la colonización anglo-holando-francesa en América del Norte, de un esoterismo basado en patrones culturales que impulsaron los españoles y portugueses desde México hasta la Patagonia, en América del Sur. En otras palabras, lo que ellos dicen que en el caso de los países de nuestro continente, solo sería propio hablar del esoterismo occidental solo después de la llegada de los europeos. Con lo cual concuerdo, porque sería injusto imponer un término que es europeo, por ejemplo, para prácticas mágicas que son, por ejemplo, precolombinas, por decirlo de alguna forma. Ahí habría que investigar cuál sería la autodenominación que ocuparán los pueblos originarios para este tipo de prácticas mágicas. Además, es un poquitito más complejo de lo que nosotros nos imaginamos, porque lo natural y lo sobrenatural, esa distinción no existe en los pueblos originarios, por ejemplo. Está todo unido. Y ahora sí, de lo que quería hablar realmente, que es la New Age. Bueno, la manifestación más reciente del esoterismo occidental es la New Age. La New Age, o la Nueva Era, surge en Estados Unidos, como nos persiguen, ¿no? Surge en Estados Unidos y en Europa también, en la segunda mitad del siglo XX, más o menos en la década de los años 60, y aparece por primera vez en las publicaciones de la ocultista inglesa Alice Ann Bailey. Como ha señalado Carosi, una investigadora, muy pocas personas se identifican o adhieren abiertamente a la New Age. No posee una iglesia, no tiene una organización central ni un credo oficial. La New Age es el más vivo ejemplo de los movimientos religiosos contemporáneos. Se distingue por un elevado nivel de sincretismo. Sincretismo, para los que no son de las ciencias sociales, tiene que ver con una especie de mezcla, no es la mejor palabra, pero es una mezcla de distintas tradiciones y creencias religiosas. Entonces, ella dice, la New Age es el más vivo ejemplo de los movimientos religiosos contemporáneos. Se distingue por un elevado nivel de sincretismo, la utilización de los medios de comunicación, por supuesto no lo sabremos nosotros, se resiste al establecimiento de estructuras institucionales formales, recalca la experiencia religiosa personal y la autoridad puramente individual. Concentra sus intereses en la magia ritual, la curación espiritual y la autorrealización. La New Age constituye un movimiento sumamente ecléctico, ya que mezcla una serie de actividades rituales, creencias religiosas y ciencias humanas. Háblense de facetas: astrología, aura, magia blanca, magia negra, chakras, energía chi, cristales, druismo, extraterrestres y ovnis, caminata sobre fuego, Gaia, gnosticismo, Hare Krishna, hinduismo, movimiento del potencial humano, ciencia de la mente, espiritualidad indígena, experiencias cercanas a la muerte, nirvana, parapsicología, psicología transpersonal, psiquismo, reencarnación, chamanismo, espiritismo, tai chi, tarotismo, tarot, meditación trascendental, brujería, yin yang, yoga, zen, física teórica, teoría de sistemas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todas estas razones hacen tan difícil catalogar a la New Age. Y también para los investigadores ha sido súper difícil decir si se trata de una subcultura religiosa, si es un fenómeno social, si es un movimiento religioso, etc. Y también establecer dónde empieza y dónde termina la New Age. Algunos críticos han expresado que no habría nada nuevo en la nueva era, ya que, por ejemplo,
Dos de sus elementos centrales, que son la evolución espiritual del hombre en Dios y la suposición de que todo está vinculado, son tan solo reformulaciones modernas de antiguas enseñanzas religiosas. Yo personalmente coincido con un autor de nombre Miguel Ángel Sánchez, que el problema de este híbrido de expresiones y creencias religiosas es que está realizado de manera superficial y arbitraria, tal como señalan Melton y Chochoná Ferrer. La metáfora de la transformación personal que caracteriza la nueva era se ha impuesto sobre muchas prácticas ocultistas ancestrales, tal como la astrología y el tarot, alterando su uso. Concuerdo también acá cuando pongo la cita del autor James Lewis, para que la nueva era es solo el segmento visible de un cambio cultural más significativo que vendría a ser la emergencia de una subcultura espiritual alternativa creciente. Yo creo que es eso lo que está ocurriendo en la actualidad. Son variadas las opiniones que señalan que la actual revitalización del ocultismo tiene más que ver con una historia de éxito comercial y una moda, como dice la antropóloga Tania Luhrmann, o que se trata de la respuesta moderna a la cosmovisión desencantada y despersonalizada de la modernidad, como lo dice Eva Kip, conceptos que ya se han mencionado a lo largo de este encuentro. Opiniones que, sin ser falsas, estimo muy humildemente, adolecen de un ingrediente que considero central: el genuino interés por la búsqueda del sentido de la vida, el desarrollo espiritual que motiva a una parte importante de los esoteristas. ¿Por qué creo importante una instancia como esta? Si se fijan, la mayoría de las citas que he hecho, como les decía desde un inicio, vienen desde las ciencias sociales, desde la historia, la sociología, la antropología y las religiones. Pero no se escucha la voz de los esoteristas, sí la de los esoterólogos. Bueno, vuelvo a hacer un zoom y ahí aparece el término ocultismo. ¿Qué es eso? Ya han mencionado. ¿Tenemos claro de qué hablamos cuando hablamos de ocultismo? Bueno, el término ocultismo proviene del latín occultus y hace referencia a que en la naturaleza o el cosmos hay fuerzas o poderes escondidos. El ocultismo es un sistema de prácticas rituales con asidero a la doctrina de las correspondencias. Está basado en la existencia de un ámbito invisible, un mundo mágico, una especie de alma del mundo, y que, tal como describe Platón, es el principio del ánima del cosmos, diferenciándose del término misticismo, al cual hace referencia a una experiencia de unión con lo sagrado, lo cual implica una revelación. Para ir finalizando ya. ¿A cuáles conclusiones he llegado? Quisiera compartir y discutir con ustedes. Estimo que producto de la mixtura de paradigmas, prácticas y saberes, combinado con la falta de profundidad de estos y la alteración de los mismos para cumplir los fines de la iluminación y la transformación express de la nueva era, este movimiento ha pasado a ser una nueva forma de consumismo espiritual, con la consecuente banalización y ridiculización del esoterismo. Lo que fuese antes sagrado, hoy es otro bien de consumo en el mercado. Más que una contracultura, tal como señala Paul Elas, la nueva era es un medio para lograr riqueza y prosperidad, convirtiéndose cada vez más en una manera de santificar el capitalismo. Si ustedes se dan cuenta, espacios como este son muy reducidos. Yo coincido con alguien que pareciera que tiene que mantenerse de alguna forma en la clandestinidad para no caer en este tipo de pecados de cobrar 200.000 pesos por asistir a un coloquio de esoterismo, cosa que sucede. Y para qué decir de la serie de terapias y talleres de iluminaciones en la cordillera, que también cuestan un ojo de la cara, que para muchos son un gran negocio.
en la base del consumismo espiritual hay un sentido positivo. Eso no lo podemos negar. Una acción bien intencionada pero incompleta, que conlleva el paso de una creencia o práctica esotérica a otra. Un amigo mío que no está presente hoy día, un amigo común titulazo, habla del turismo espiritual. Seguramente muchos de nosotros hemos pasado por inquietud, por distintas, digamos, tradiciones, ya sea esotéricas o religiosas, también por esta búsqueda, ¿no? Que conlleva el paso de una creencia o práctica esotérica a otra, lo que multiplica, digo yo, el sentimiento de desesperanza y no logra el genuino objetivo de lo esotérico. Los esoteristas sabemos que toda transformación requiere de esfuerzo, compromiso, disciplina y paciencia. Lo que no se consigue con cursos, talleres, libros, conferencias y retiros de iluminación express, por muy costoso que sea. Creo que somos responsables porque somos los agentes transmisores de ese conocimiento heredado y debemos velar por su adecuada comprensión y transmisión para así superar los prejuicios en torno a lo esotérico. Como esoteristas, creo que debemos examinar con rigor el origen y el fondo de nuestras creencias y de nuestras prácticas esotéricas. Sería además súper ingenuo desconocer que estamos influenciados de uno u otro modo por el mito de la nueva era. Como decían los expositores anteriores, por supuesto que nosotros somos parte de la sociedad de consumo. Y aunque no lo queramos, cada vez que vamos a comprar un kilo de pan, somos parte de la sociedad de consumo. Tendríamos que ir a vivir como un ermitaño en la punta de un cerro y no tener contacto con nadie para no serlo. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Y en algún momento, por temas de tiempo, no lo hice, pero se me ocurrió incluso que podríamos haber hecho una encuesta aquí. Y nos daríamos cuenta de lo influenciados que estamos respecto a este híbrido de la nueva era. Bueno, debemos ser capaces de discernir el campo de conocimiento y experiencia del que somos parte, para ser los primeros en establecer la seriedad, profundidad y sacralidad que sabemos son propias del campo esotérico. Por eso quiero terminar de esta forma mi presentación, diciendo, es cierto, hoy día el mundo académico que antes miraba con desdén el esoterismo, por fin lo está mirando de una forma seria. Esto es algo reciente. Si ustedes se fijan, no hace muchos años y tampoco abundan las cátedras en el mundo sobre esoterismo. Hay en la Sorbonne, en la Universidad de Exeter en Inglaterra, también hay una que otra cosita en la Universidad de Buenos Aires, pero es muy poco. Pero creo que esta discusión y esta investigación se enriquece con el aporte de los esoteristas. Nosotros nutrimos la información de los esoterólogos, de los científicos que realizan estas investigaciones. Pero nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. No deberíamos ser indiferentes frente a prácticas que son poco éticas en nuestro campo, ya sea de trabajo para algunos o de interés para otros. Yo creo que somos responsables en eso y creo que por eso estoy tan agradecida de la invitación a reflexionar sobre este tema. Bueno, y por último, le pido autorización a los organizadores, dejarlos a todos invitados, por supuesto, para el Congreso de Tarot 2018, que ya pronto ahí vamos a tener algunas noticias, y contarles que ese movimiento de Congresos de Tarot de una forma increíble está surgiendo casi sincrónicamente en Europa y en América Latina. Partió con los primeros congresos de tarot en España y ya hay congresos de tarot en Ecuador, en México, en Argentina. Y Argentina ya lleva 2, en abril del próximo año el siguiente, y nosotros que vamos a ir a nuestra segunda versión. Así que algo está pasando. Muchas gracias. ¿Preguntas, comentarios?
Tengo una pregunta. Claudia, tú hablabas de, bueno, vas a la vez el resumen, toma como muy bien ordenado y como quería preguntarte a ti tu opinión de cuál es tu diferencia como entre esotericistas y esoterólogos. Lo que pasa, la logía Sí. logos es el conocimiento, el que estudia algo. Por ejemplo, antropología, el estudio del hombre. Los antropólogos estudian ese campo, ¿no? Perfecto. Los esoteristas somos los que hacemos. Los que practican ese conocimiento. Exacto. Los que practican como ese la praxis. conocimiento, esas creencias. Claro, algunos son es lo práctico y otro claro, el tarólogo, por eso hay como una línea hoy día, como menciona aquí nuestra colega, que algunos tarotistas incluso dicen, no, tarotista, tarólogo. Porque también hacen la diferencia entre el investigador del tarotista. Entonces, yo no digo que tengamos que ser una cosa y no la otra. O sea, nosotros somos esoteristas, eso es así. Pero también podemos no solamente ser objeto de estudio, sino que ser investigadores del campo que nosotros desarrollamos con tanta seriedad y pasión. Claro. Puede ser como que es un conocimiento más personal, más para sí, y el otro es como más como vincularse, puede decir. No. Lo que pasa es que el otro es un estudio académico dentro de un marco, digamos, teórico, donde hay una serie de investigaciones y distintos enfoques. Por ejemplo, la historia hace un enfoque, por supuesto, más cronológico, con revisión de documentos. La antropología lo que tiende a estudiar el presente, a hacer etnografías, descripciones. La sociología tiene una mirada un poco más global, pero son estudios académicos como cualquier otro que su campo de estudio es lo esotérico. Creo yo que lo que nos pasa a veces como esoteristas, bueno, eso es una opinión súper personal, yo creo que cualquier práctica tan sacra como esta debería tener un trasfondo teórico importante. O sea, hay mucha gente que cree que no, es que a mí me llega. He escuchado un montón de veces eso. Entonces eso no hace un flaco favor. Tierra de mucha oscuridad también. Sí. Porque también justamente se cruzan personas que también están muy perdidas, están en una búsqueda y claro, ante la primera respuesta ya creen que se empoderan de esa verdad que no les pertenece y claro, entonces acá se mezcla todo en realidad. Exacto, bueno, por eso yo tomé, por ejemplo, la New Age, o la Nueva Era, claro. Porque precisamente hace eso. Toda una mezcolanza de distintas prácticas y creencias y te da un par de tips y con eso está, y según ellos. Claro, así como, perdón, tú eres, si esto sirve para ti, está bien, y como que se queda con lo superficial de cada una de estas creencias y prácticas y le da a la persona a imaginar o entender que claro que prácticamente se transformó en un dios. Y al poco pasar, y al final del taller, se da cuenta que en verdad soy el mismo, ¿no? Y termina inscribiéndose en otro taller, y termina yendo a otro terapeuta, y así va turisteando de uno en uno, y ese sentimiento de que es parte de nuestra sociedad, lamentablemente, no se llena con nada. Entonces, si nos quedáramos en una cosa y lo estudiáramos profundamente, nos hacemos especialistas y tenemos un conocimiento profundo de aquello de lo que predicamos, ¿no? Yo creo que es importante eso. Me quedo también con lo que decías tú en tu ponencia anteriormente, la importancia de lo pequeño. Yo me denomino tarotista, muy humildemente, taróloga tal vez, pero yo creo que es adecuado especializarse en algo y profundizar en ese conocimiento. Porque también lo he visto mucho, hay gente que se presenta, yo soy tarotista, soy experto en cristales, hago terapias de holograma, además, soy especialista en fantasmas medievales. Justamente se desprestigia toda esta sabiduría que son muy ricas, muy profundas. Por supuesto, y de verdad se hace de nosotros una caricatura, somos objetos de ridiculización. Entonces yo creo que estos espacios son tan ricos por eso, ¿no? Porque le dan, repito, la sacralidad. Esto es sagrado,
por algo durante siglos ha sido un conocimiento reservado para algunos. Debemos recordar eso, ¿no? Y cuando estemos frente a prácticas poco éticas, o sea, no quedarnos impávidos. Yo, por ejemplo, una de las cosas que relego del Congreso de Tarot, ellos tienen de los españoles, ¿sí? Digamos, del Congreso original, el que partió, ellos tienen un código de ética del tarot, que cada taromante puede hacerse parte o no. Yo creo que algo como eso deberíamos nosotros tener, aunque sea internamente, ¿no? Saber qué tipo de cosas hago, qué tipo de cosas no hago, y también hacer la distinción entre que hay gente seria y que no, y siempre la va a haber. O sea, nos vamos a encontrar con ese zoológico en todas partes. Claro, eso es lo de Lugo, que también la gente que no es seria se hace pasar por seria. Sí. Y también vende pomadas y es fácil también traerse las pomadas de la gente que se hace pasar por seria. Claro, Y pero está metida acá en el mejunje. por eso digo que eso también se puede, ese espejismo se puede revelar rápidamente cuando hay un especialista. Claro. Porque tú al especialista no le vas a poder vender pomada. O lucidez, conocimiento Sí. interior también puede ser como una buena... Sí, yo un creo buen que filtro sea también. lo que sea, lo que hagamos en el campo esotérico, en la medida que lo hagamos con seriedad, con profundidad. Piensen ustedes cuánto se demora en Medio Oriente en iniciarse un maestro. Probablemente la vida entera. ¿Cómo es posible que nosotros lleguemos a ingenuamente imaginar que vamos a captar la sabiduría de, por ejemplo, una creencia solamente en un taller de 6 horas? No solamente ingenuo, sino que es muy soberbio. Entonces, creo que ahí tenemos una pega. Y mirándolo quizás como otro punto de vista, rescatar esta híbrida y esta cuestión así mezclada, verla como desde un punto de vista obviamente no banal, que es como muy, muy superficial en un principio, pero que quizás todas estas terapias, millones, astrología, claro, superficialmente se vieran muy distintas unas a otras, y cuando vamos profundizando en cada una de ellas como que llegáramos a un mismo lugar, y como que esta parte híbrida o sea, como que le estoy dando el lado como bueno, quizás nos amplía a aceptar un poco la diversidad, pero no esa banalidad que No, traes sí, tú, ¿cachai? No esa Sí, banalidad. yo en algún momento lo digo de mi exposición, digo que hay una parte positiva en esto. Hay una parte positiva en la nueva era. No lo podemos desconocer porque hay un genuino sentimiento de desarrollo espiritual. Ahora, la forma está errada. ¿Ah? La forma está errada porque lo que hay detrás de cada una de esa larga lista. La conveniencia, además. Es que, O sea, de la cosa. por supuesto, si aquí hay, lo que estamos viendo que hay un interés de venta de un servicio, ¿ah? de tu desarrollo espiritual, yo te vendo todo eso, ¿no? En un paquete pagable en cómodas cuotas, con tarjeta de crédito, Claro, ahí transferencia está. bancaria, no. Se va a ir frente a la Pero montaña. hay algo positivo en el sentido de que las personas van en búsqueda de eso, en pos de algo mejor. ¿Ah? Todos, digamos, mi hipótesis es que yo creo, si bien hay de todo, hay un grupo por lo menos de esoteristas que sí tienen un genuino interés por el desarrollo personal, espiritual de ellos y de la humanidad. ¿Ah? Porque si yo me quedo solamente con todos los aportes que hay desde las ciencias sociales, la cuestión es absolutamente devastadora. ¿Ah? O sea, dicen, no, esto es una moda, esto es solamente por prosperidad comercial o porque la gente está deprimida. Yo digo, es cierto, pero para que sea un análisis realmente completo, escúchenos a nosotros como esoteristas, porque resulta que hay un grupo, ¿ah?, de esoteristas serios también. O sea, no vamos a desconocer que hay madanes por ahí, Como todo, en todo. como en todo eso, como en todo. Pero en el caso de nosotros, esos casos un poco éticos, por llamarlo así, son más graves. Porque nosotros ya estamos en un campo que está totalmente ridiculizado. ¿Ah?
Entonces tenemos que hacer un doble esfuerzo para que esto retome el sitial que se merece. Y si no lo hacemos nosotros como esoteristas, no lo van a hacer los esotéricos. No. Sí. Yo por eso creo que tenemos una responsabilidad cada vez que estamos frente a un consultante, cada vez que compartimos una conversación con alguien que no es de este ámbito, y por eso es tan importante y se agradece un espacio como este, un espacio de reflexión, de conversación, donde podamos nosotros hacer un análisis y poder hacer investigaciones, reflexiones, ensayos sobre algo que es tan importante para nosotros, ¿no? Yo lo que decía anteriormente, yo estoy de acuerdo con este autor. Yo creo que estamos viviendo hace un tiempo atrás una emergencia por una necesidad de los esotéricos. Y nosotros también ahí tenemos un rol y tenemos una oportunidad. Entonces yo agradezco infinitamente el esfuerzo, el trabajo de organizar un evento como este, y ojalá que se repita y que muchas personas más se atrevan a investigar y a exponer su punto de vista, que puede ser enriquecido por la de todos los presentes.